Entonces vamos a volver a empezar. Dice, por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No vailéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que afanéis, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considera los lirios del campo, comen, crecen y trabajan y ni hilan. Pero os digo que aún Salomón con toda su gloria no se vistió así como ellos. Y si las hierbas del campo que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afainéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afainéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre Celestial, hoy hemos venido, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor, en esta mañana, sabiendo que eres tú el que va a hablar, Padre Santo, sabiendo que eres tú, Señor, el que se está glorificando, Padre Santo, en esta mañana. Por eso te damos gracias, Señor, te damos gracias y pedimos que seas tú el que hable hoy a nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones, iglesia. Estudiando esta palabra, en estos tiempos que estamos viviendo, es la palabra que de Jesús nos cae como anillo al dedo, ¿cierto? En estos tiempos difíciles. Es una palabra que el Señor la escribió hace más de 2000 años y la dijo Jesús, y para hoy en nuestra vida se vuelve como una palabra rema para seguir adelante, ¿cierto? Hay demasiado estrés en el mundo. El mundo vive en zozobra, parece que no tenemos un futuro, hay demasiada preocupación, han perdido sus trabajos, han perdido algunos sus familias, y en esta situación el mundo está, en este momento la situación del mundo es una situación donde no saben en quién confiar, y están confiando en que un gobierno, un hombre les puede ayudar, ¿cierto? Pero ¿en quién está confiando la iglesia? La predicación de hoy se llama ¿en quién estamos confiando? ¿Cierto? El mundo está confiando en el mundo, pero ¿quién confía? Nosotros como iglesia, ¿en quién estamos confiando? ¿Cierto? La iglesia de Jesucristo. Y creo que el Señor Jesús enseñó esa palabra para estos tiempos. ¿En quién estamos confiando, iglesia? La palabra del Señor, Jesús miraba y miraba a su alrededor cómo la gente se afanaba por otras cosas que no debía haber afanado, ¿cierto? Siempre estaba pendiente de la humanidad, de ver que hacían falta cosas y que el Señor decía, pero ¿por qué te afanas? ¿Cierto? ¿Por qué estáis afanosos? Porque siempre yo creo que estaban ahí con él y estaban preocupados por ir a hacer el almuerzo. Ay, hoy es el Día del Padre, entonces toca primero celebrarle, Señor, al Padre, qué pena. Por eso hoy no podemos estar en el servicio, Señor, porque es el Día del Padre, ¿cierto? Y el Señor dice, ¿por qué estás afanosos? ¿Cierto? Porque nos afanamos por cosas que no tienen sentido y el Señor siempre nos está hablando en estos tiempos, el afán que el mundo está llevando, el afán por hacer cosas humanas, pero el afán y se preocupa y la gente hace cosas terribles. En este tiempo uno escucha las noticias que hay y que el encierro me está agobiando, que es mucho el estrés, que ya quiero salir, que los abuelos colocaron dizque, al presidente una tutela para que los dejen salir. De todas formas, con tutela o sin tutela uno los ve en la calle. O sea, es un afán de cosas inmateriales y la gente está afanada, se siente encerrada, pero vemos que están afanados por cosas y ni siquiera buscan a ese Dios todopoderoso, no buscan a Dios, no miran, no voltean la mirada hacia el cielo,
para encontrar respuestas. Solo quieren respuestas humanas, quieren que un hombre, y eso es mundial, que un hombre le solucione los problemas. Entonces vemos que Jesús para este tiempo nos está hablando, ¿por qué estás afanoso, cierto? Las preocupaciones humanas que Jesús veía en esos tiempos, las vivimos en estos también. Y dice, por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Que Jesús les decía, oiga, ustedes, ¿por qué se afanan por cosas humanas, por cosas materiales, cuando hay cosas más importantes en que afanarnos, ¿cierto? Jesús estaba viendo que la preocupación del hombre son humanas. Por eso dijo esto a sus discípulos, ¿por qué os afanáis? ¿Cierto? ¿Por qué estás afanosos? Aún sus discípulos que estaban con él estaban afanados, estaban con el Dios Todopoderoso, el que los sostuvo en ese tiempo, el que nunca les faltó nada en esos 3 años y aún se afanaban. Y el Señor decía, ¿pero por qué se afanan? ¿Cierto? Para Jesús esto era confiar más en las respuestas humanas que en las respuestas divinas. Y hoy en día Jesús nos está diciendo ¿por qué estáis afanosos? ¿Por qué estáis afanosos? ¿Cierto? En estos tiempos el Señor está hablando a nuestro corazón y está diciendo lo mismo. ¿Por qué estamos afanosos, iglesia? ¿Por qué nos afanamos, iglesia? ¿Por qué estamos esperando en el hombre cuando nosotros tenemos que estar confiando en lo divino y no en lo humano? Y Jesús les decía, ¿por qué confían en lo humano y no en lo divino? Pero aún vosotros como iglesia estamos creyendo en lo mismo. El Señor decía, estamos cayendo en lo mismo del mundo. El mundo está estresado, el mundo está en zozobra. Pero lo más triste es que en la iglesia está lo mismo. No marcamos diferencia y Cristo nos está diciendo, oye, marca la diferencia. Somos los hijos de Dios. Tenemos un padre proveedor y a veces nosotros con nuestros afanes estamos diciendo que él es un mal padre y que deberíamos demandarlo al bienestar familiar porque no está proveyendo para los hijos. Ay, pastora, es verdad porque nosotros estamos creyendo que tenemos un mal padre y en estos tiempos queremos salir corriendo, estamos haciendo lo mismo, no estamos marcando la diferencia. La iglesia tiene que marcar diferencia en este mundo. Soy cansona y vuelvo, le digo, marquemos la diferencia en este tiempo. Marquemos la diferencia que no somos iguales que el mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros aquí somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que vivir como se vive en el cielo, no como se vive en la tierra. Y eso es lo que no hemos entendido y por eso estamos afanosos, como decía Jesús. ¿Pero por qué estáis afanosos? ¿Cierto? ¿Por qué se afana por cosas materiales? ¿Por qué no se afana por cosas espirituales? Que lo espiritual trae como resultado lo material, ¿cierto? Porque el Padre que nosotros tenemos siempre va a estar ahí protegiéndonos, pero nosotros a veces, yo no sé, espero que en Rocafuerte no pase eso, que ninguno de ustedes esté diciendo, ¿dónde está Dios? Estoy pasando hambre, no tengo para pagar el arriendo, no tengo. Que podamos decir, yo confío en Dios, ¿cierto? El Señor va a abrir puertas. Y Él es mi Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, no como el mundo. ¿Qué va a pasar? Solo Dios lo sabe. Pero la iglesia de Dios tiene que estar confiada y de que tenemos un Padre que nos está protegiendo, de un Padre que no nos va a hacer falta nada. Jesús no estaba diciendo que no dejáramos de comer o de vestir. El Señor no estaba diciendo eso. Lo que Él quería decir es que en quién estamos confiando y en quién dependemos. ¿En quién estamos dependiendo, iglesia? El 26 dice, mira las aves del cielo. Y Jesús le sigue diciendo, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Ya vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Cierto? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cierto? Eso le estaba diciendo Jesucristo a ellos. O sea, oiga, ¿ustedes creen que mi Padre Celestial los ama más a la naturaleza que ustedes? No, ustedes valen mucho más. Y aún así la naturaleza
cree más. La naturaleza no necesita sino confiar y en estar gozoso por todo lo que el Señor les da. Entonces los lirios, hermosas flores que el Señor hace. Los pájaros, cuando usted ve un pájaro diciendo voy a mirar que hago una bodega para echar todo el alpiste que necesito. No, ellos saben que el Señor le va a proveer. Ay, pastora, pero yo le echo comida a los pájaros. Sí, porque Dios se lo pone en el corazón. O sea que el Señor a través suyo está proveyendo a los pajaritos, ¿cierto? Es eso, creamos que si el Señor cuida a un pajarito, si cuida a un árbol, si cuida todo eso, ¿por qué no nos va a cuidar a nosotros? Y eso es lo que estaba diciéndole Jesús. ¿Por qué se afana? Vale vosotros mucho más que ellos. Pero a veces como estamos viendo un tiempo donde vale más la naturaleza que el hombre, porque se está cumpliendo eso, porque eso también es profético, que el hombre amará más las cosas, los animales, las plantas, que en ellos mismos, y se está viviendo. No quiero decir que yo no ame los animales, que no, al contrario, a mí me duele y yo no veo esos videos que lanzan los animalitos, no los soporto, no veo un hombre golpeando un animal. Y eso yo no los puedo seguir viendo porque eso me duele en el corazón y me queda todo el día aquí en la mente pensando en ese pobre animal. No, yo amo la naturaleza, yo amo los animales, pero como Jesús dijo, nosotros valemos mucho más que ellos. Pero ellos siempre están dependiendo de Dios y Dios quiere que nosotros entendamos eso. Jesús nos compara con las aves como los animales que son inferiores a nosotros, iglesia. La iglesia debe depender de Dios. Y Dios está diciendo, ustedes valen mucho más que ellos. Y Dios necesita que así como ellos dependen de Dios, nosotros dependamos de Dios, ¿cierto? Dice el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Muchas veces nos afanamos por nuestro trabajo. Si lo perdemos, ¿qué será de mi familia? Mire, yo he escuchado muchas veces y he visto afanados a muchos, no solamente en Rocafuerte, sino en muchas iglesias, que nosotros dependemos de nuestro trabajo. ¿Será que si pierdo mi trabajo, qué pasa? Pues Dios le da otro. Eso debe ser la actitud del Hijo de Dios. Si yo voy a perder este trabajo porque este trabajo me lo dio Dios. Dios no está diciendo que no trabajemos, Dios no está diciendo que no hagamos bien nuestro trabajo. No, me echo la locha y el Señor me va a caer del cielo. No, porque Dios no es Dios de perezosos. Dios es de gente esforzada y valiente. Pero Dios quiere que nosotros entendamos, nosotros no dependemos. Es que yo tengo que estar bien con mi jefe, porque si yo no obedezco a mi jefe, me van a quitar el trabajo. Mentiras del diablo. Eso no es verdad, porque yo tengo que entender que mi jefe me lo puso fue Dios. Y mi jefe, aunque quiera votarme, si Dios no quiere, no lo puede hacer. Eso es lo que no hemos entendido. Y a veces le rendimos pleitesías. No, es que es que mi jefe, y ponemos al jefe en primer lugar y a Dios en el segundo lugar. Lo que el jefe diga, si el jefe dice, hoy no va a la iglesia, está bien, jefecito, yo no voy a la iglesia hoy, porque es que tengo que tenerlo contento, porque es que mi trabajo depende de él. Mentiras del diablo, porque nosotros la iglesia no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. El Señor usa a los hombres para bendecir a sus hijos, pero eso no quiere decir que le demos la gloria a los hombres. Es que sin ese jefe que me dio la oportunidad, no, fue que Dios le puso en el corazón a ese jefe para que le diera la oportunidad. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. No nos afanemos, nosotros tenemos que confiar en Dios. No, que si Dios no, en este tiempo no podemos comprar ropa y salir como locos por allá, la ropita que tenemos no se nos va a acabar, los zapatos que tenemos no se nos va a gastar, no tenemos que estar afanados. ¿Qué voy a comer? Sabe que no tenemos que preocuparnos porque el Señor hasta de las piedras saca comida para sus hijos. Dios usará al vecino o mandará dinero o hará, si usted no tiene un empleo, pero Dios nunca nos va a dejar. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? ¿Por qué tenemos que estar como el mundo en zozobra, en diciendo que ahora se acabó todo, qué vamos a hacer? No, nosotros como iglesia tenemos que confiar en ese Dios que todo nos lo da, en ese Dios que quiere bendecirnos, pero usted y yo le ponemos barrera a Dios para que no nos bendiga, porque estamos confiando más en el hombre que estamos confiando en Dios. Somos más humanos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios nos está hablando y no
no escuchamos. Y después decimos, ¿por qué Dios lo permitiste? No, ¿por qué no hicimos caso a Dios, cierto? Entonces, la palabra de Dios nos sigue diciendo allí, ¿por qué te preocupáis? ¿Por qué estáis afanados, cierto? Debemos aprender a vivir sin afanes y sin preocupaciones. No quiero decir que se echa la locha, ya no más, ahora ya la pastora dijo, no. Todos los extremos son viciosos, ¿cierto? Tenemos que cuidar las cosas, tenemos que portarnos bien. Yo no estoy diciendo que porque ahora yo les dije que su trabajo dependía de Dios y no del hombre, usted se porte mal con su jefe. No, usted tiene que ser testimonio allí, que allí la puso Dios. Y como Dios los puso allí, yo me comporto como un hijo de Dios. ¿Qué haría Cristo? Sería un buen trabajador. No tendría problemas, no tendría envidias. Eso así es como nosotros tenemos que portarnos. Entonces, dice que es preocuparse, es de estar en sosiego, en inquietud, en temor producida por una situación difícil. Y nos afanamos y nos enfermamos y nos da estrés. La iglesia ha entrado en eso como que depende, ¿dónde está nuestra dependencia? Y a veces decimos, ¿por qué la iglesia de Dios y no toda? Pero vemos en este momento que Dios nos está pasando. Yo creo que es el tiempo que Jesucristo está pasando a la iglesia por ese cernidero que decía David Wilkerson, donde el Señor está colando los que son y los que no son. Aquellos que pueden confiar y en aquellos que no pueden confiar, en aquellos que confían en las cosas que el mundo les puede dar y aquellos que dicen yo confío en Dios y no me importa lo que esté pasando. Me gozo en Dios aunque mis ojos lloren. Es así, es confiar que si estoy mal, no me importa, es mi gozo, yo sé, estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer conmigo, porque si estoy llorando en este momento, porque viene el gozo del Señor a mi vida, porque si estoy llorando ante Dios y le estoy diciendo, Dios, no me importa la situación que estoy viviendo, yo confío en ese Dios que tiene la respuesta. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de la iglesia de Jesucristo, no que ande en estrés. No, hay que ponerle psicóloga a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la iglesia anda estresada. Dios, pero ¿dónde está el psicólogo? El único psicólogo de nosotros se llama Jesucristo. Es el único. Y es el único, y el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros no necesitamos ayuda humana, nosotros necesitamos es la ayuda de Dios. Si usted está en estrés, vaya, métase al cuarto allí, llore a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto lo recompensará en público. Eso dice la palabra, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el 30, y las hierbas del campo de hoy es, y mañana se echan en el horno. Dios las viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, el Señor le estaba diciendo, mire, esas hierbas tan bonitas, pero esas no van a durar mucho, porque esas hierbas se van a quemar, se las van a comer los animales. Y aún así, el Señor se preocupa de que sean bonitas. Cuando usted sale en este momento que han estado en lluvias y usted ve la naturaleza toda verde, esos campos verdes, pero ¿sabe qué? Esa hierba fue hecha para que se alimenten las vacas, para que se alimenten los animales que consumen esa hierba. ¿Cierto? Pero aún así el Señor podía decir, ay, no, eso no las pongamos tan bonitas porque va a venir, los animales se la van a comer, pero aún así el Señor las viste con hermosura, ¿cierto? ¿Cómo el Señor no lo va a hacer con nosotros? La iglesia en estos tiempos depende más de la humanidad y de lo que nosotros mismos podamos alcanzar. Iglesia, muchas veces nosotros comenzamos un trabajo, comenzamos una empresa, un trabajo, pero lo hacemos con nuestras fuerzas y nosotros no dependemos de Dios. Y como somos, y dependemos, como dice, del banco, dependemos de todo, pero menos de Dios. Y cuando ya fracasamos es que vamos a Dios. Y eso no es, debe ser lo contrario. Primero Dios, Dios, esto es tuyo. Esto es tuyo. Pero vivimos confiando en el mundo, vivimos confiando en todo. Mire, nosotros a veces, yo no sé qué nos pasa como hijos de Dios. Decimos que amamos a Dios, pero lo tenemos en segundo lugar. Decimos que amamos a Dios, pero no le hacemos caso. Eso es triste, pero es verdad. Y la palabra, el 31 dice, no afanéis pues diciendo, ¿qué comeré o qué debemos de vestir? ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? Porque
Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que sabe sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Y está diciendo Jesús, no se comporten como todos. Oiga, ¿ustedes qué les pasa? Le estaba diciendo a los apóstoles. Yo me imagino al Señor allá diciéndole, oiga, ¿qué les pasa? Si somos una cultura diferente, somos la cultura del cielo, somos embajadores de Cristo, nosotros nos gobierna el gobierno de Dios. ¿Por qué se afana? ¿Por qué está como los gentiles? ¿Por qué están como aquellos que no conocen de Dios, con aquellos que dependen de un hombre y no dependen? Señor, el mundo está diciendo que necesitamos un gobierno que cambie todas las cosas, que están, aunque ellos no crean en Dios, están diciendo lo que dice la palabra, necesitamos el anticristo para que venga a gobernar. El presidente de Siria dijo que así sea el mismo diablo, pero necesitaba que un hombre viniera del parte de Dios o del diablo para que cambiara ese mundo y que pudiera cambiar este mundo ingobernable. Así está el mundo. Pero la iglesia de Dios está lo mismo, está diciendo lo mismo. Estamos dependiendo de cosas. ¿Por qué no abren esto? Porque Dios lo abrirá cuando Él quiera. Y la pregunta es, iglesia, ¿el propósito de Dios para cada uno de nosotros se está cumpliendo? ¿Usted le ha preguntado a Dios, como les sigo diciendo, Señor, ¿cuál fue el propósito por el que estamos viviendo eso? Yo, Esperanza Hernández, ¿cierto? Yo, Leonardo Quesada, ¿para qué es? ¿Para qué es? No para aquellos, para mí. ¿Y será que el propósito de Dios se está cumpliendo en mí? ¿Será que cuando todo esto se acabe y el Señor diga, no abrir y cerrar los ojos, porque eso es lo que yo anhelo, que el Señor haga esto y se acabe y al otro día todo diga, se acabó todo esto? ¡Qué bendición! Como el sueño que tuvo el hijo del pastor que dice que él vio una RCN que la periodista decía, ya se acabó el COVID y que todos estaban alegres. ¿Sabe qué? Esa noticia es la que yo me quiero pegar, esa noticia de que el Señor dijo, se acabó, no tuvo que usar una vacuna, no tuvo que usar nada porque Él hizo así y todo pasó. Pastora, ¿usted cree en eso? Sí, yo creo en ese Dios que lo puede hacer. Yo creo en ese Dios. Por eso no podemos estar afanosos. Solo tenemos que decir, Señor, ya a veces yo me pregunto y vuelvo, yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta, si es que el Señor no está deteniendo el decir ya no más por causa de nosotros, porque no estamos aprendiendo, porque el propósito de Dios no se está cumpliendo en la iglesia. Uno le da tristeza ver que la iglesia todavía sigue igual. Yo no hablo por ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes han cambiado, muchos de ustedes han permitido que Dios entre a sus casas, están orando, están clamando, pero es triste aquellos que todavía siguen igual, que Cristo pasa y no puede entrar a esa casa, porque esa casa solo hay peleas, solo hay contiendas, los hijos no quieren hablar con los papás. Es muy triste eso, iglesia. Y hablamos de a veces cómo nosotros le hablamos al mundo si no tenemos testimonio. Si los vecinos escuchan que se tiran las ollas, para un lado van, para otro lado van, cuando todavía la iglesia, cuando se enoja, habla palabras que no debe hablarlas, que digo que ya no deben estar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Que usted se pueda pegar un machucón y usted diga gloria a Dios y no se le salga todas esas palabras extrañas que teníamos cuando no éramos cristianos. Es eso, iglesia, lo que Dios quiere, que marquemos la diferencia. ¿Por qué, decía Jesús, por qué se están comportando como los gentiles? ¿Por qué hoy el Señor nos está diciendo, por qué se están comportando igual que se están comportando los que están allá afuera? Esos los que están afuera necesitan una iglesia que vaya y le diga, oye, Jesucristo es el único que tiene el control de todo y es el único que puede hacer así y todo se acabe. Pero mientras el vecino vea que el que más llora es el de la iglesia, ¿qué van a creer en ese Dios? Uy, qué padre, hay que mandarlo al bienestar familiar porque ni siquiera le está dando de comer a sus hijos. ¿Sí ve el mal testimonio que damos simplemente porque no le creemos a Dios? Que deberíamos estar generando milagros, que los vecinos vieran que hay una diferencia entre nosotros y ellos van a decir, ¿qué están viviendo ustedes? Porque en este momento donde todos están encerrados, los más bendecidos son los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito. Pero usted y yo de pronto los estamos atajando ese propósito. Y mientras no entendamos eso, de pronto el Señor ni siquiera va a permitir que todo esto se acabe. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero Dios está hablando hoy a nuestro corazón. Marquemos la diferencia.
Dice que nosotros, como decías, nos comportamos como el mundo, y el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿cierto? Nos falta fe y dependencia en Dios. Él no nos puede bendecir porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Queridos hermanos, no sabemos este versículo al derecho y al revés, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le pregunto hoy, hermanos, si usted no ha sido bendecido, ¿dónde está su fe? Pastora, yo tengo fe. ¿De verdad tiene fe? Pero ¿sabe qué? Cuando usted se afana, el afán corta la fe. ¿Sí sabía? Cuando usted va y llora y dice, ¿qué pasa? Yo estoy cansado de esto. No sé qué irá a pasar con mi vida. Yo no tengo futuro. Usted no tiene fe. ¿Qué pasará con mis hijos? Usted no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Dios quiere enviar las bendiciones, pero la falta de fe no permite que ni siquiera mi oración pase. Y no permite que la bendición pase a mí. Entendamos, necesitamos fe, fe. Y no sabemos la palabra, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Fe es mirar con los ojos de Dios, no con mis ojos. Es eso. Y no lo hemos entendido. Y Dios está diciendo, oiga, ¿dónde está la fe del cristiano en estos tiempos? El Señor, cuando la iglesia de Jesucristo la perseguía con los apóstoles hacían milagros. A través de ellos el Señor hizo muchos milagros. Dice que la palabra dice que los apóstoles hicieron más milagros que Jesucristo y mucho más grandes. Oiga, ¿y dónde estamos nosotros? Que estamos encerrados porque nos dejamos encerrar. Nosotros nadie nos encerró. Y creemos que no estar encerrados es para la calle. Pero usted que aprovecha todos estos medios para hablarle a la gente. ¿Cuántas horas estamos clamando y orando para que el Señor tenga misericordia de este mundo? O estamos peleando, estamos en contienda en nuestras casas y no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Mire, en este tiempo no tenemos derecho de pensar en nosotros. Ay, pastora, no, porque nosotros dependemos de Dios. Lo único que usted y yo tenemos derecho de pensar es en los de afuera, los que no conocen de Dios. Y que nosotros tenemos que decirle, Señor, hagan milagros sobrenaturales en nuestra vida para que nuestros vecinos se den cuenta que nuestra casa es diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Fe es mirar con los ojos de Dios y no con los ojos nuestros. ¿Con qué ojos estamos mirando nosotros esto? Tenemos que comenzar a mirar con los ojos de Dios, porque si no nos vamos a estresar. Si no, vamos a entrar en zozobra, mis hermanos queridos. Por nada estéis afanosos, está diciendo el Señor. Y en Romanos 5, 17 dice, te he puesto por padre de mucha gente, le está diciendo Abraham, delante de Dios. He aquí, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas, escuche, este versículo me gusta muchísimo. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama fe. Pastora, sí. Y creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que Dios había dicho. Esperanza contra esperanza. ¿Sabe? Yo les he enseñado a ustedes esto. Y la palabra dice que vea las cosas que no son como si fueran. Si estamos pasando por una necesidad, diga, no. Dios, si en este tiempo, Padre Celestial, dices tú, tu palabra, que tengo que ver las cosas como si fueran, las que estoy viendo no son lo que tú quieres para mí, Señor. Yo tendré para pagar el arriendo. Yo tendré para mis alimentos. Yo tendré porque soy tu hijo, soy tu hija, Padre Celestial. Y podemos visualizar, Señor, ¿qué tal? ¿Por qué no decimos, Señor, estoy cansada de pagar arriendo? Cuando salga de aquí tendré mi casa propia. Pastora, a Dios no le queda nada grande. Pero usted no sabe por dónde estoy pasando. Yo no, pero Dios sí. Dice esperanza contra esperanza. Mi gozo con Dios, desde yo tengo que estar gozoso con Dios, así mis ojos lloren. Pastora, sí, en medio del dolor, porque yo tengo que ir al secreto con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, pero yo creo que mi situación va a cambiar. Yo creo en ese Dios que me está diciendo que por nada esté afanoso, que yo no tengo que ser igual que el mundo, que yo tengo que entender que yo soy otra cultura
y que el reino de Dios es en el que yo debo vivir. Es eso lo que Dios está diciendo. Por nada, mira, nosotros no sabemos la palabra del derecho al revés, pero no o sea, eso es decretar. A veces decretamos cosas que no están en la palabra, escoger en la palabra y Señor, yo decreto lo que dice la palabra, Señor, que tengo que ver las cosas como si ya fueran, Padre Celestial, y la fe es dar por hecho lo que no está hecho como si ya fuera hecho. Eso, o sea, yo veo, me voy a visualizar y yo voy a ver, Señor, que después de que yo salga de esto, porque yo dependo de ti, Señor, yo voy a ver tu gloria. Y es que tengo que verla en este momento, Señor. ¿Por qué, Señor, en este momento te glorifícate, Padre? Yo estoy cansado de pagar arriendo, deme una casa. Pastora, en estos tiempos, ¿quién compra a los hijos de Dios? Porque dice que compraremos sin dinero. Hoy, terraz. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo he aprendido a vivir por fe. Yo he aprendido a vivir que en medio del dolor y decir, Señor, pero usted me puso acá y usted me saca de eso. Hemos aprendido y así debe ser. Hemos aprendido. Y yo creo que usted dice, ay, pero pastora, a usted nunca le ha hecho falta nada. No, esto es fe. Esto es fe. ¿Por qué les digo? Bueno, en estos tiempos de pandemia, y me da dolor ver cómo pastores han cerrado sus iglesias. Las iglesias que Dios le dio a pastorear, las cerraron. Y yo no podía creerlo. Yo decía, ¿cómo voy a, o sea, porque yo no puedo ir a un templo, tengo que cerrar la iglesia? Pastora, la economía, pero es que mi economía no depende de Dios. Depende de Dios y no del mundo. Que todo está más caro. Sí, el mercado está caro, eso es cierto, pero Dios manda el dinero para que compremos el mercado. Y yo le decía al pastor David, ¿cómo es posible? Estas cosas están pasando. ¿Dónde está la fe de no estar afanosos y los pastores cerrando iglesias? ¿Por qué? Porque tienen hijos, pero tienen esposa, porque la economía de la iglesia ya no es igual. Y yo digo, ¿por qué la economía de la iglesia ya no es igual si Dios sigue bendiciendo a sus hijos? Si yo sé que Dios me bendice, yo tengo que sacar lo que es de Dios. Eso, la palabra lo dice, a mí nadie me tiene que estar repitiendo esas cosas. Si yo soy el hijo de Dios, yo tengo que hacerlo, porque a mí me tienen que convencer de que yo tengo que proveer. Y cierran sus iglesias porque la iglesia, si no va al templo, no lleva ofrendas ni lleva diezmos. Yo no puedo creerlo. Sí, pastora. Y cómo estos pastores entraron en afán, y decidieron que ya no van a seguir siendo más pastores. O sea, que Satanás logró lo que quería con ellos. Y yo no dice, ¿cómo así? ¿Cómo así, Dios? Yo le decía, Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Simplemente, cuando usted y yo veíamos la ley de la herencia, donde hablamos del jornalero y del Hijo de Dios, pues allí el Señor está pasando por ese cernidero a los pastores en estos tiempos. Y yo oro para que ellos vuelvan en sí y entiendan que no podemos depender del hombre, no podemos depender de que la iglesia diezme o no diezme. La iglesia sabe que tiene que hacerlo, pero si la iglesia no lo hace, el Señor levantará otra forma de bendecir a su iglesia para pagar todo lo que hace falta. Nadie tiene que decirle a la iglesia qué es lo que tiene que hacer, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y si el pastor está en necesidad, o sea, él mismo tendrá la culpa, digo yo, porque no le enseñó a la iglesia a amarlo. No enseñó a la iglesia a que si no hay un templo, no hay iglesia, y eso no es verdad. Nosotros seguimos abiertos. ¿Y sabe qué? A ellos les faltó fe y perdieron la confianza en Dios. Y uno como pastor le duele eso. Le duele. Que no saben usar los medios de comunicación, no sé, pero busquen ayuda. Miren, los pastores dicen, en Girón nos dicen, si ustedes necesitan ayuda, que le ayudemos con los medios de comunicación, nosotros lo hacemos. Si usted no tiene Zoom, nosotros se lo prestamos. Así estamos, pero ni aún así lo hacen, porque para ellos dicen que esto no está bien. Pero digo, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, yo dependo de ti? Mi familia, mis hijos no van a pasar necesidad porque es que yo le trabajo a usted, Dios. Usted es mi jefe. Y a veces no entendemos eso. Y entonces yo le decía al pastor, yo creo que en este momento el Señor se está cumpliendo la palabra
del Señor le dio a David Wilkerson que en los últimos tiempos el Señor pasaría el pastorado por un cernidero. Y los que se queden, con eso el Señor trabaja. No quiere decir que los otros se vayan a condenar, no, jamás. El Señor jamás le dará condenación, pero simplemente no son confiables para que el Señor los use. Y mucho menos en estos tiempos. ¿Cómo será, qué pensará esa iglesia cuando su pastor dijo, hasta aquí, váyanse para otra, busquen dónde congregarse porque yo hasta aquí llego? ¿Dónde estaba la fe que puesta en Dios? Y yo no los estoy juzgando. Yo no los juzgo, solo le pido, yo le decía al pastor, oremos por esos pastores porque lo que necesitan es nuestro apoyo y nuestra ayuda. Es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, es que ellos vuelvan en sí y realmente se reconcilien con Dios y se levanten y crean que la iglesia no es un templo, son las personas. Y que la iglesia entienda que así no vayamos a un templo, nosotros tenemos que seguir, como dice Malaquías, ofrendando y diezmando para que la iglesia se sostenga, para que todo esto, ¿cierto? Y es más, eso trae bendición a la iglesia. Eso todo el mundo lo sabe, no tengo que hablar de eso porque ustedes lo saben y lo hacen. Entonces, es eso, mis hermanos queridos. Por nada es afanoso si el Señor dice nos estamos comportando como se comportan los del mundo. La iglesia es ¿dónde está? O sea, a veces nosotros, y yo siempre me he confrontado con esto, donde nosotros sabemos la palabra, pero no la ponemos en práctica. ¿Dónde está el Dios del desierto? El Dios que llevó vuelvo de nuevo, ese pastor atrás con el mismo, entonces porque yo me lo estoy repitiendo acá, me lo meto acá, porque yo quiero y creo que el Dios del desierto, que ese pueblo no dependió de otros pueblos, sino de Dios, es el mismo Dios que tenemos en este tiempo. Y yo quisiera meterle a los pastores eso y yo les digo, nosotros no somos cultura, nosotros no podemos estar afanados. Nos dijo un pastor, el 28 hagamos una revuelta, todos para las iglesias y digamos al gobierno que la Constitución nos respalda. Oiga, y quedamos todos, ¡plup! Nos está invitando a que fuéramos desobedientes. Pastora, ¿usted tiene que desobedecer? No. Y otra cosa es que el Señor no ha puesto en nuestro corazón. El día que Dios ponga en el corazón que la iglesia debe salir así el gobierno diga que no, saldremos. Pero no porque alguien nos llama a que seamos desordenados civiles y que salgamos, ¿cierto? Y le dijimos, no, oremos para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y nosotros queremos salir cuando salgamos de acá, de nuestras casas y estar predicando así, que podamos llevar nuestros niños, que puedan ir los ancianos, que todos podamos ir a la iglesia a alabar el nombre del Señor, que no nos diga cuánto tiempo tenemos que cantar, que nosotros podamos ir y regocijarnos el tiempo que querramos. Es a eso que no podemos someternos nosotros, a eso. Es orar y seguir orando para que cuando salgamos de este lugar, la iglesia vuelva a adorar como Dios quería, como cuando fueron allí el Señor les enseñó. Ahorita nosotros estamos aquí aprendiendo. Cuando nosotros salgamos, vamos a ser como ese pueblo que estuvo en el desierto y pasó la tierra prometida. A adorar el nombre del Señor, a salir con más ganas de predicar la palabra. Es más, nosotros tenemos que estar predicando la palabra en ese momento a los que no conocen de Dios. Amén. No hagamos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Cuando Dios ponga, lo va a colocar. Y si Dios quisiera que el otro domingo saliéramos, Dios lo haría. Pero Dios pondrá el querer como el hacer. Y no es que tengamos miedo, porque sabemos que Dios nos protege, pero que seamos guiados por Dios. No porque a alguien se le ocurrió y porque están desesperados, afanados. El día que dejemos de afanarnos, esto se acaba. Yo se lo aseguro, el día que todos nosotros dejemos de afanarnos, Dios puede hacer algo. Mientras tanto, el Señor dice, ¿por qué no aprenden? Le mandé a mi hijo 3 años para que les enseñara, pero las enseñanzas de Jesucristo no las estamos poniendo en práctica en estos tiempos. La iglesia debe entender que debemos depender de Dios y no depender del mundo y de lo que el mundo nos ofrece. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les va a abrir. El Señor diciendo, oiga, pidan, pero pidamos con fe, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Pastora, lloro. Pues dígale al Señor, mire, Señor, en Mateo 7 dice, Mateo 7:7 en adelante dice, pedí, Señor, y estoy pidiendo. Y tu palabra dice que tú me vas a dar. Entonces, y tu palabra dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá, Señor. Y yo estoy haciendo todas esas cosas. Pues Padre Celestial, yo estoy bajo la dirección de tu palabra y aquí estoy creyendo. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si a su hijo le pide pan le dará una piedra? Señor, tu palabra lo dice. O si le pide pescado le dará una serpiente. Pues, pues si vosotros siendo malos padres sabe dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Oiga, ustedes en medio de todo, mire, hay papás que no comen por darle de comer al hijo y no son los padres que más perfectos. Pero nosotros no poder creer que nuestro Padre Celestial es el que del que estamos dependiendo y el que nos va a dar para todo. Si ven, nosotros somos los que estamos deteniendo las bendiciones de Dios, porque no le creemos, porque pensamos que Dios es, mire, el no creer que Dios nos puede dar lo que necesitamos, estamos diciendo que Él es muy mal padre. Pastora, sí, no se lo estamos diciendo, pero con nuestros hechos se lo hacemos saber. Oh Dios, usted es un mal padre, porque yo siendo malo sé ser mejor padre que tú. Es eso lo que le estamos diciendo. Y nuestro Padre Celestial nos está diciendo que Él que Él es un buen padre, ¿cierto? Así que todas las cosas que queráis que el hombre haga con vosotros, también hacedlo vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Entonces, pidámosle al Señor. Es tiempo de que creamos que tenemos un Dios todopoderoso, que en medio de las angustias que usted puede estar viviendo, usted tiene que estar gozoso en medio de todas las lágrimas y poderle decir, Dios, yo creo en ese Dios que me va a dar las cosas. Yo creo en ese Dios que sabe de qué tengo necesidad. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dios nos está diciendo, ¿sabe qué? ¿Usted sabe por qué usted no cree, no confía en Dios y está afanado? Porque no está buscando el reino de Dios y su justicia. Padre, ¿sí? No estamos buscando de Dios como debíamos de buscarlo. Buscar primeramente, Dios primero y demás después. Pero muchas cosas la gente pone por encima. No, ¿qué tiene de malo hoy? No, echémonos a la locha. Hoy, como es el Día del Padre, me voy a beber tu recuerdo. Entonces, nos vamos a pagar una escapadita y nos vamos a ir como los gentiles, como decía Jesucristo. Y allí sí, Dios después me perdona. Oye, en medio de todo esto, ¿cierto? En medio de todas las celebraciones, que Dios ocupe el primer lugar. Celebramos Navidad, pero Navidad es Cristo, pero Navidad es en esa Navidad de nosotros Cristo no está. No ocupa el primer lugar, ¿cierto? Busca primeramente, mire, el reino de Dios y su justicia, vivamos. Oiga, el Señor quiere que usted y yo traigamos el cielo a la tierra, que podamos vivir como se vive en el cielo. Pastora, ¿cómo se hace eso? Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Y que seamos justos como Él es justo. Mire, yo digo, Dios mío, ¿por qué la iglesia de Jesucristo se mete en problemas que no debe meterse? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo hace cosas que Dios no lo mandó a hacer? Es que nosotros tenemos que defender. Usted no defienda lo que Dios no lo mandó a defender. Dios dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Todo lo que nosotros oremos allí en los secretos, Dios lo sacará en público. Si a mí algo no me gusta, yo voy a oración y lloro. Estamos orando por Santander, para que Santander sea diferente, para que Santander, estamos hasta pidiendo perdón por todos los pecados de Santander, pero nosotros no vamos allá a coger a cada santanderiano y decirles que usted es un mal santanderiano. No, estamos orando para que el Señor es allí, Dios es el que es el que juzga, yo no soy juez de nadie. Y ya a veces nosotros nos ponemos de jueces y decimos, yo soy el juez y yo digo quién es malo y quién es bueno.
Cuando usted y yo de pronto tenemos una viga grande en el ojo y nos estamos sacando la paja al otro. Y eso el Señor nos estaba diciendo. Nosotros no estamos viviendo el reino de Dios porque ni siquiera nos interesamos saber cómo es el reino de Dios y su justicia. No lo queremos hacer. Y le da a uno tristeza que en vez de bendecir, maldecimos. En vez de desear cosas buenas, deseamos cosas malas. En vez de llamar las cosas como las cosas que no son como si fueran, no lo estamos haciendo. Cada vez que a mí me dicen Colombia es un país más corrupto del mundo, yo no lo acepto, porque yo sé que eso no es verdad, porque yo creo en la palabra del Señor cuando el Señor dijo que levantaría un Ciro, y yo lo creo, que levantaría una iglesia, y yo lo creo, que el Señor va a levantar a los jóvenes de Colombia para predicar la palabra, yo lo creo, que Colombia no será el país más pobre del mundo porque la economía de Colombia va a cambiar. Yo lo creo. Pastora, ¿usted no ve cómo está la economía? No, sí, yo vi ayer cómo la gente compraba, el viernes compró cosas que no tenía necesidad. Y la gente salió como loca, es porque la plata está sobrando. Y yo digo, bueno, Dios, vea, la gente pide mercado, el gobierno me está dejando morir de hambre. Pero la poca plata que tuvieron, o mucha, se fueron y compraron un televisor, y se mataban allí, no les importaba que se fueran a contagiar. Yo no creo en eso. ¿Usted cree que Dios puede guardar a una persona? A esas personas no las puede guardar porque están en desobediencia. Entonces yo creo en lo que Dios dijo para nuestro país, y así usted me diga, pastora, mire lo que está pasando. Yo le digo, yo estoy viendo las cosas como si ya fueran, porque yo creo en ese Dios que tiene una promesa para mi país y que dijo que Colombia sería punta de lanza para las naciones. Y es así como nosotros tenemos que creer que, pastora, ¿qué irá a pasar? Que van a cerrarles, no van a cerrar las iglesias, que el gobierno ahora nos va a decir cómo tenemos que hacerlo, no va a pasar. ¿Sí ve? Es comenzar a no aceptarlo, porque el aceptar las cosas nos vuelve derrotados. Y eso es lo que el diablo quiere, que estemos afanados, que estemos angustiados, que no sabemos qué hacer. Pero el Señor nos está diciendo, por nada estés afanosos, iglesia. No es tiempo de estar afanados. No es tiempo de creer que nosotros dependemos de un gobierno. No dependemos. El gobierno depende de la iglesia. Y como yo le dije a ustedes, aún están pidiendo oración. Ellos creen que nosotros podemos ayudar, pero nosotros no creemos. Nosotros lo que hacemos es criticar, criticar y criticar. Pero ¿cuántas horas estamos orando? ¿Cuántas horas nos ponemos en la brecha por eso? ¿Cuántas horas estamos diciendo, yo no creo en lo que estoy viendo de Colombia? Yo creo que la corrupción se acabó. Yo creo que el Señor metió la mano y sacará a todos los que están haciéndole daño a Colombia, Dios los va a sacar. Todos aquellos que están sembrando odio y resentimiento al pueblo, Dios va a hacer algo con ellos. Se convierten a Cristo y caerán allí de rodillas como cayó Pablo. Esa es la oración de nosotros. Nosotros como iglesia no podemos estar a un lado del otro. Nosotros somos en la mitad. Tenemos que orar por los buenos y por los malos. Tenemos que declarar que toda aquella persona que está sembrando odio y resentimiento en nuestro país caerá de rodillas ante Cristo y reconocerá que Cristo es el Señor. Y que Colombia será la segunda Almalonga de Sudamérica. Que toda Colombia conocerá al Señor. Es eso lo que Dios quiere, iglesia. No que estemos afanados. ¿Qué pasará con mi país? Mi país depende de Cristo. Mi casa depende de Cristo. Mi economía depende de Cristo. No depende de más nadie. Y es el tiempo que traigamos el reino de Dios aquí en la tierra y que comencemos a declarar cosas que son como si no fueran todavía. Es dar por hecho lo que no está hecho como si ya fuera hecho. Es tiempo de que la iglesia cambie. El mundo necesita una iglesia llena de fe, no una iglesia llena de afanes. El mundo necesita una iglesia que se ponga en la brecha, no que llore por sus problemas, sino que llore por el problema del mundo. No es tiempo de estar pidiendo nada para nosotros, porque mientras usted pide cosas para usted, el diablo lo tiene allí amarrado y usted no está orando por lo que debe. Pero si nos metemos y oramos por un mundo que necesita de Cristo, todo nos será añadido. No le faltará nada. Dios bendecirá y tenemos que decirle, Señor, necesitamos paz en medio de la tormenta. Necesitamos milagros sobrenaturales en estos tiempos para tu iglesia, para que la gente vea que los hijos de Dios somos diferentes, porque confiamos en un Dios verdadero, iglesia. De verdad, yo los invito para que realmente nos tomemos cada porción de la palabra y dejemos
de estar mirando hacia afuera. Y en vez de estar peleándose en sus casas, es tiempo de que están orando por el mundo y pedirle al Señor que marque la diferencia. Yo los invito a eso, iglesia, por nada estéis afanosos. Jesucristo creo que llegó y dijo, bueno, en el 2020 la iglesia va a necesitar esta palabra, porque él sabía que íbamos a estar afanosos, que íbamos a estar pensando que alguien nos quiere atrapar. El día que quiera el Señor que nos atrape, ese día Dios lo permitirá, pero mientras usted y yo creamos, no va a pasar nada. Pero por eso no vamos a estar echándonos a la locha y diciendo, no, es que como iglesia a mí no me va a pasar nada. Pero el propósito de la iglesia es que si usted ve la gloria de Dios, usted la comparta con un mundo perdido que necesita de Dios, que le estemos hablando a la gente. Ahorita estamos con Daniel. Vamos a comenzar a ver el libro de Daniel y vamos a ver las profecías. ¿Sabe para qué? Para que usted le diga al mundo lo que está pasando, no lo que le dicen las noticias. No, que eso viene, eso viene en cada profecía extraña, ¿cierto? Que dice, pero ¿dónde sacan todo esto? Y asustando, y a un lado, ¿sabe qué? Qué tristeza, que la iglesia es la más asustada. Pero vamos a aprender palabra para que usted le enseñe al mundo realmente a conocer los tiempos como la tribu de Isaacar. Y usted debemos decirle, Señor, yo quiero ser como la tribu de Isaacar, que conocía los tiempos. Esa debe ser nuestra oración. Y por eso, iglesia querida, yo los invito a que el día jueves se conecten y veamos las clases que vamos a dar. Y si tienen preguntas, se le van a responder. Y si no sabemos, las averiguamos. Pero queremos que la iglesia se prepare para enseñarle al mundo los últimos tiempos. Y no podemos quedarnos llorando allá o diciendo, es que no tengo tiempo porque es la hora de la comida, pastora. Porque estás afanosos, porque hay de comer. Ay, pastora, es que tengo que lavar la ropa a mi esposo porque mañana, ¿por qué se preocupa por los vestidos? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pues haga la comida más temprano, lave la ropa más temprano, no la lave a las 7 de la noche. Y dígale, Señor, de verdad me voy a comprometer contigo. Voy a aprender porque hay un mundo que me necesita. Y le aseguro que si comenzamos a buscar el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Usted no tendrá que decir de dónde viene la plata para pagar las deudas cuando Dios ya se la está mandando al banco. ¿De dónde? Eso no es problema suyo, es problema de Dios cómo lo va a hacer. Porque Él bendice y hace milagros sobrenaturales. Por eso, iglesia, yo los invito a que realmente esta semana se coman esta palabra de el afán y la ansiedad. También está en Lucas 22:31. Estamos leyendo la de Mateo 6. Y realmente la analicemos y digamos, Señor, yo voy a caminar como dice tu palabra, Señor. Yo voy a caminar como dice tu palabra porque yo quiero ver lo que pasa cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, iglesia.